Hola, bienvenido a Sion Podcast. Este es un proyecto que tiene como objetivo traer contenido de edificación para tu vida. Antes de continuar con el tema del día de hoy, no olvides suscribirte, dar me gusta y activar la campana. De esta manera recibirás una notificación semanal cada vez que subamos contenido nuevo. Sin más preámbulos, vamos al tema del día de hoy. Nuestro tema para hoy es de la promesa al cumplimiento del pacto. Lucas capítulo 1, versículos 67 en adelante, hasta el 75. ¿Está conmigo? Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, esto fue lo que hizo Zacarías. Ahorita ya vamos a contextualizar por qué lo está diciendo. Dijo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor, les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Amén. Este es el texto base para nosotros hoy. Contexto. ¿Por qué Zacarías está diciendo esto? Porque María, después de haber sido anunciada por el ángel, después de haber sido llena del Espíritu Santo y el haber concebido a Cristo en su vientre, entonces María también recibe la noticia, la señal que se le da a María es que también su prima Elizabeth había concebido ya ahora en la vejez. Y no solamente eso, sino que ella tenía condición de esterilidad. Así es de que también Juan el Bautista está allí en el vientre de Elizabeth como una señal, y el ángel se lo cuenta a María. Y entonces María va y visita y se queda por un lapso de 3 meses más o menos en la casa de Elizabeth. Y ella va y visita a Elizabeth. Y todo esto que acabamos de leer está sucediendo recién. María está llegando a la casa de Elizabeth. Elizabeth se encuentra con María. Las criaturas saltan en el vientre de las dos, porque Juan el Bautista ya está reconociendo al Mesías aún desde el vientre. Están pasando cosas asombrosas, muy asombrosas. Ahora encontramos a Zacarías abriendo la boca y diciendo esto. Las palabras que Zacarías ahora está utilizando aquí no son palabras sencillamente de él, sino que son palabras que están siendo lanzadas desde su boca a través de la llenura del Espíritu Santo que vino sobre él. Revise por un momento el versículo número 67 y usted se va a dar cuenta del detalle que ya reiterativamente nosotros hemos estado viendo, y es la importancia y la relevancia que tiene para todos nosotros ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué dice el versículo 67? Zacarías, y entonces al ser lleno del Espíritu Santo profetizó. Ahora, ¿Zacarías tiene conocimiento? Sí. ¿Tiene mucho conocimiento de las Escrituras? Sí, lo tiene. Zacarías no era cualquier hombre, era un hombre que conocía las Escrituras, las conocía. Pero el solo conocimiento de las Escrituras no es suficiente. Ahora encontramos en el versículo 67 que este anciano hombre lleno del conocimiento de las Escrituras necesitaba ¿qué? La llenura del Espíritu Santo. Dice el texto que él entonces, lleno del Espíritu Santo, profetizó. ¿Qué profetizó? Y comienza a hablar de cosas aquí que a lo mejor uno pensaría, ok, este es un padre orgulloso que siendo anciano y su mujer anciana recibieron el milagro de poder tener un hijo, y a lo mejor este hombre iba a hablar era del milagro que Dios había hecho con ellos. Y resulta que Zacarías abre su boca y no está hablando de él, no está hablando de su milagro, sino que ahora Zacarías está hablando ¿de quién? Está hablando de Cristo. Y él comienza profetizando diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Y estas son las palabras que van a cobrar mucha relevancia esta mañana para todos nosotros aquí. Mucha relevancia. ¿Por qué razón?
porque Zacarías está profetizando algo que tiene que ver con la casa de David, su siervo. Entonces, pregunta, ¿qué tiene que ver el nacimiento de Jesús con la casa de David? Conocemos la historia de qué fue lo que sucedió entre Dios y David para que Dios pactara. Lo primero que Dios hace con David es darle una promesa, y luego vamos a ver cómo esa promesa se convierte en el cumplimiento de un pacto que Dios estableció con una casa. ¿Con cuál casa? La casa de David, porque esto es lo que Zacarías está diciendo. Me quiero organizar aquí para que estemos todos claros. O sea, Jesús aún no ha nacido, Jesús está en el vientre, y Zacarías está levantando la voz hablando acerca de que lo que está en el vientre de María tiene que ver con la casa de David, y por eso la relevancia del tema de hoy. Así es de que vamos a tener que ir a 2 de Samuel ahora, capítulo número 7, versículos 1 en adelante. Pero antes de leer el texto en la palabra, quiero que escuche rápidamente este contexto. En el último decenio del reinado de 40 años de David, o sea, en la última década de los 40 que reinó, ¿cuántos años reinó David en Jerusalén o en Israel? 40. Entonces vamos a hablar que en la última década de esos 40 años, después de concluir la edificación de su palacio, porque de hecho construyó un palacio muy hermoso para él, quiso construir un templo donde pudiera colocar el arca del pacto. Y entonces ahí es donde suceden las cosas, el texto que usted tiene ahora en su Biblia. Porque en el versículo 2 de 2 de Samuel capítulo 7 vas a encontrar esto: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está en cortinas. ¿Estás en el texto? ¿Quién está diciendo estas palabras? David está diciendo estas palabras. El rey, después de 30 años, después de ser próspero, después de construir un templo suntuoso, después de avanzar y ser bendecido y llevar a Israel por victorias y victorias, después de ser un rey reconocido en toda la tierra, después de 30 años, es que, oh sorpresa, a David se le ocurre mirar hacia atrás y decir, ¿qué fue lo que hizo David? El palacio está bien. Las arcas del banco, ¿cómo están? Llenas, están bien, están llenas. El ejército, ¿cómo está? Intacto, rey. Muy bien, todo está bien. Y en ese momento se da cuenta que el arca del pacto, que representa la presencia de Dios, habitaba en una carpa solo tapada por unas cortinas. Por un lado podemos decir, está bien el proceder de David, o sea, fue un rey próspero, fue un rey responsable. Bueno, es sumamente importante en las escrituras, David. Pero este detalle, solo en ese momento, después de 30 años, ay, miren, yo estoy habitando en una casa de cedro y el arca de Dios está entre unas cortinas. O sea, la presencia, ¿qué era lo más importante? ¿La presencia de Dios o el palacio del rey? Según lo que estás leyendo, en Israel, ¿qué terminó siendo más importante para el gobernante? ¿La presencia de Dios o su palacio? Su palacio. Lección número 1 de manera rápida. ¿Qué puedes aprender? Vamos, ¿qué podemos aprender juntos? ¿A qué le estamos dando importancia? Entonces, después de 30 años, él levanta la voz y dice, no puede ser que la presencia de Dios esté en medio de unas cortinas, solo tapada por una simple carpa. De pronto te puede suceder a ti o me puede suceder a mí, que después de esforzarnos tanto por tantos años para lograr las cosas que queremos, yo no estoy diciendo, dejo claro siempre esto, no estoy diciendo que trabajar sea malo o que estoy en contra de que tú quieras esforzarte por adquirir algunas cosas. Yo no estoy diciendo eso. Pero lo que yo sí estoy tratando de decirles esta mañana es que nosotros no podemos colocar el 100% de nuestras prioridades y de nuestra atención en las cosas materiales, en las cosas que queremos, y esforzarnos día y noche y que nos roba tanto el tiempo y la fuerza que ni siquiera tenemos tiempo para orar y ni siquiera tenemos tiempo para tener intimidad con Dios. Y nos olvidamos por completo de lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Si para el pueblo de Israel se supone que la presencia de Dios era lo más importante, yo te pregunto, para ti, ¿qué es lo más importante? ¿Por qué te estás esforzando? ¿Por qué te estás esforzando? Bueno, muy bien. Llegamos entonces aquí a este punto donde David está diciendo, wow, después de 30 años no me había dado cuenta que la presencia de Dios era lo más importante y yo la dejé ahí en la carpa con las cortinas. Lo que David tenía en mente le pareció bien a la persona espiritualmente más cercana y mejor formada que tenía David, que era el profeta Natán. El profeta Natán entonces escucha a David, y el profeta Natán, si usted ve el texto, usted se va a dar cuenta, el profeta Natán le dice, oh rey, ¿qué dice?
Es un poco, por un lado, veámoslo solamente de manera así rápida y de manera material. Si uno lo lee, uno dice, ay, tan chévere contar con amigos. No sé si te ha pasado que tú cuentas con personas a tu lado que solamente te vitorean y que solamente te dicen, ah, sí, dale, que tú puedes. Claro, sí, tú cambia ese carro. Sí, claro. Uy, sí, ese carro está mejor que el que tiene. Uy, sí, el apartamento también, cámbialo. Mira el reloj este que me quiero comprar y que, claro, sí, es ese. Uy, claro, cómpratelo. No sé si tienes o has conocido personas a tu lado así, de ese talante, que te apoyan, que te vitorean, Y gracias a Dios por los amigos, gracias a Dios por las personas que nos acompañan en el camino, gracias a Dios aún por los esposos y esposas que también nos echan ánimo, gracias por los hijos, los familiares o hermanos que nos apoyan, gracias a Dios por todo eso. Pero tú y yo necesitamos personas a nuestro lado que tengan sensibilidad espiritual y que no le digan sí a todo lo que tú dices. También necesitamos personas a nuestro lado que nos digan no. También necesitamos personas a nuestro lado que nos digan, te estás equivocando, para, detente. Hey, ¿qué pasa? Detente, le estás haciendo daño a tu esposa, estás acabando con tus hijos. Hey, para. Natán, entonces, ¿qué le dice? Oh, rey, sí, claro, ¿cómo que sí? Y claro, como el profeta estaba pues en medio de esa vivencia espiritual maravillosa, pues el rey está proponiéndole, vamos a hacer una casa para Jehová. Uy, claro, sí, eso es lo que hay que hacer. Aconteció esa noche que vino palabra de Jehová. ¿A quién? ¿Quién fue el que quería construirle la casa a Jehová? David. Pero ¿a quién Jehová buscó para hablar? ¿Qué cosa, no? Pero usted va a encontrar un título de David en la Biblia que es el hombre. Pero aquí Dios se va a entender con el compañero fiel, con el amigo incondicional. Y entonces busca a Natán, al profeta, ve y di a mi siervo David, ¿qué? Así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. ¿He hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Entonces, ¿qué es lo que Jehová está haciendo ahora? ¿Qué está diciendo Dios? Por un lado tenemos a David que quiere construirle la casa. Luego encontramos al amigo, hey, vamos, sí, vamos, tú puedes hacerlo. Pero ahora entra en escena la persona en cuestión, porque la persona en cuestión aquí es Jehová. Es a Jehová, es al que le van a construir una casa. Y Jehová le dice a Natán, ¿será posible esto que está pasando en el pueblo, en mi pueblo? O sea, en serio, de verdad, usted es como Dios diciéndole a Natán, o sea, ¿en serio tú le estás animando eso a él? Desde el momento en que yo saqué al pueblo de Israel de Egipto y ellos habitaron en el desierto, yo he tenido que habitar en carpas, en tabernáculos, y en ningún momento yo les he pedido que me hagan una casa. Paréntesis de reflexión. ¿Qué podemos aprender? Vamos, rápido. ¿Qué podemos aprender? Hay cosas que a nuestro parecer parece que están bien, pero delante de los ojos de Jehová, ¿cómo se ven? Mal. Y en muchas ocasiones nosotros terminamos por colocarle un sí a un no de Dios. Y lo peor de todo es cuando nosotros nos convencemos a nosotros mismos de que ese es el propósito de Dios. Yo no sé si usted ha escuchado esa frase. Tuviste un accidente, te partiste un pie. Es que los propósitos de Dios son perfectos. ¿Es en serio que estás diciendo eso? A mi madre la robaron esta semana en el centro. Estaba haciendo unas compras y se descuidó un momento y dejó el bolso abierto. Le metieron la mano, le sacaron la billetera. Tenía su tarjeta de cuenta bancaria donde le depositan la pensión. Tenía 500,000 pesos que tenía ahí guardados para comprar material para su trabajo. Y entonces a mí se me ocurrió decirle, mamita, los propósitos de Dios son perfectos. Tu esposo te fue infiel. Llevaba 3 años con esa mujer en una relación que tú no conocías. Y tú ahora te enteraste de todo y tienes el corazón partido en 1000 pedazos y te encontraste con una persona que va a una iglesia, a un grupo de oración, llámese como se llame, y esa persona te dice, ay mujer, mira, los propósitos de Dios son perfectos. Por favor, ¿qué podemos aprender? Dios es soberano
Y todo lo que Dios pudiera necesitar, si es que Dios necesitara algo, Dios te lo va a pedir directamente. Como tampoco funciona eso de que, César, tengo una palabra de Dios para ti. Recíbela, 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 recíbela. Tengo una palabra de Dios para ti. El Señor me dijo que tú esto y que lo otro y que lo otro. Estamos viendo que es a Natán al que buscan. ¿Por qué buscó Dios a Natán? Porque Natán fue el que le dijo al rey: hágale, sí, claro, hágale. O sea, con quien tenía que entenderse Dios primeramente era ¿con quién? Con Natán. Así es de que Dios todo lo que tenga para decirte a ti o a mí te lo va a decir. ¿Por dónde? ¿Cómo hace? Dios utiliza personas para que te inquieten el corazón, sí. Pero tengamos muchísimo cuidado con eso de que tengo una palabra de Dios para ti. Ten cuidado con eso, por favor. O sea, ponle un poquito de pensamiento a esto. El Dios soberano de toda la creación, el creador de los cielos y de la tierra, necesita que tú seas un mensajero que lleve una razón. ¿Tú qué opinas? Todo lo que Dios tenga por decir te lo va a decir. ¿Por dónde? A través de las Escrituras. Escudriñen las Escrituras porque en ella parece que tienen vida eterna. Entonces hay que escudriñar las Escrituras y ahí Dios nos va a hablar. Entonces Dios le está hablando al profeta y Dios le está diciendo: hey, no, yo no necesito que me ayudes. En lugar de que David edificara una casa para Dios, mira lo que va a hacer Dios. Pero David está pensando en hacerle una casa. Pero Dios no estaba pensando en buscar hombres que le construyeran una casa. Dios está buscando hombres para hacer de ellos una casa donde Él va a habitar. O sea, Dios se provee a sí mismo un lugar de habitación. Di conmigo: yo soy morada y hogar de la presencia de Dios. Él me hizo y no yo mismo a mí mismo. Está escrito en la palabra: pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Yo no, ¿cómo les digo esto para que no suene tan feo? Yo no puedo hacerme cristiano y construir mi vida como cristiano y hacerme, ¿me entiende el término que estoy utilizando, no? Hacerme un hijo de Dios. Entonces habla primeramente con el que tenía que hablar, con Natán. ¿Usted para qué se pone a alentarlo, amigo? ¿En algún momento usted me ha escuchado decirle: vaya, dígale a David qué tal cosa? No. Entonces, ¿usted por qué le dijo que sí? Tremenda responsabilidad la de los líderes espirituales. Esos líderes espirituales que sí, tranquilo, hágale. Sí, haga el crédito. Eso el Dios lo va a respaldar, porque los propósitos de Dios son perfectos. Versículos 8 al 11. Entonces primero se entendió con Natán. Ahora ¿con quién? Ahora ¿para quién es el mensaje? Mira, ahí está. Ahora sí, vamos. Ahora pues, dirás así a mi siervo David. ¿Qué le vas a decir? Así ha dicho Jehová. O sea, vaya, dígale con claridad que el que le está mandando el mensaje, o sea, soy yo. Dios, Jehová, mejor dicho, el Dios de los ejércitos celestiales. O sea, soy yo el que le está mandando la razón. Yo te tomé ¿de dónde? De detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. ¿Cómo es el título de la enseñanza de hoy? De la promesa al cumplimiento del pacto. Y esta es la promesa. La intención del rey David era construir una casa. ¿Por qué estamos hablando del rey David? Porque Zacarías, cuando sucede lo que sucede en el vientre de María, de Elizabeth, o sea, Zacarías está lleno del Espíritu Santo y dice todas estas cosas. Y está nombrando a David.
¿Qué tiene que ver la casa de David con el nacimiento de Jesús? Pues mire, aquí está. Eso es lo que tiene que ver. Lo que está subrayado. Entonces, ¿qué le dice Dios? Lo primero que Dios hace con David es recordarle qué fue lo que él hizo con él. Entonces, ¿qué le recuerda? ¿Cuántos hermanos tenía David? El profeta Samuel llega a la casa de Isaí, el padre de David, porque Dios le dijo, esa es la casa y allá, vaya, que allá está el rey. Y él empieza a pasar uno y el otro y el otro y el otro. Y se acaban todos los hermanos, se acaban todos los hijos de Isaí. Y le dice Samuel a Isaí, ¿no tiene otro por ahí? Ninguno de estos es. Entonces Isaí se acuerda, ay, sí, cierto, me falta el más pequeño. Escúchame. Aquí es importante que conectemos todos los eslabones. Entonces Isaí le dice al profeta Samuel, sí, tengo uno. Ay, se me había olvidado, es el más pequeño, es el menor, está en las montañas. Espéreme, voy y lo llamo. ¿A quién llamó? Al último. ¿Al más qué? Insignificante. Al menor, al más pequeño. De hecho, más adelante ustedes van a ver que todos los hermanos de David fueron los que se fueron a la guerra. David se quedó en la casa. Insignificante David. Y Dios le va a recordar. De detrás de las ovejas, amigo. Ahora, con relación al nacimiento de Jesús. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. ¿Qué dijeron los hombres cuando recién escucharon que en Belén había nacido el Mesías? ¿Podrá salir algo bueno de un pueblo insignificante como Belén? ¿Estamos conectados? ¿Cómo se conectan los eslabones? De la misma manera como David fue sacado de la insignificancia de ser el menor y detrás del redil de las ovejas para ser puesto como rey. ¿De dónde iba a nacer el rey de reyes y señor de señores? De atrás, de atrás, venía de atrás y fue puesto en el trono de gloria. ¿Lo tienen ahora? Entonces le dice todo lo que le está diciendo acá y al final le dice, y a ti te daré descanso de todos tus... Y en la parte final, ¿qué fue lo que entonces le prometió Dios? Que Él te hará casa. Pero rebobinemos. Pero ¿cómo así? Después de 30 años ya había construido un suntuoso templo, tenía buena economía, tenía buenos ejércitos. Y ahora Dios le está diciendo que yo te voy a construir una casa. ¿A qué se refiere Dios con este mensaje? Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. ¿A qué casa se está refiriendo Jehová? ¿Al vientre de una mujer? Amén. Primeramente. Extraoficialmente les voy a decir esto, no como un asidero doctrinal, para que no vayan a decir que soy hereje. Pero la representación del vientre de María de una u otra manera representa parte o esencia del propósito de Dios con todos nosotros, que su presencia nos habite. Él le acaba de recordar versículos atrás. ¿Cómo así? Estuve en una carpa, estuve en un tabernáculo, estuve aquí, me llevaron de aquí para allá y yo en ningún momento les pedí que me hicieran ninguna casa. Pero ahora yo les quiero decir a David y a nosotros, yo les voy a proporcionar una casa donde yo voy a estar. Porque Dios es soberano y Él se iba a proveer una casa. No solamente para David aquí en esta condición literal, sino también en el sentido espiritual. Y hay que entenderlo desde esa dimensión. Entonces ya tenemos clara la promesa. ¿Qué más le prometió? Que le iba a dar descanso. O sea, aquí está toda la promesa, está aquí. ¿Listo? Pasemos. Porque nuestro tema es de la promesa al cumplimiento del pacto. Ahora, la segunda parte. ¿Qué tiene que ver entonces el cumplimiento del pacto? Vamos ahí enseguida en 2 de Samuel. Ahora de los versículos 12 al 17. Ahí enseguida. Y mira, ahí está el texto. Vamos a ver. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá ¿de dónde? Glorioso esto. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. ¡Wow! Impresionante. O sea, Dios está ratificando, Dios el Padre, Jehová de los ejércitos, está ratificándole a David, su amado rey,
en Israel, que yo, dice Jehová, levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de las entrañas. ¿Qué está profetizando Dios? Que el Mesías, el rey que se sentará en el trono para siempre, ¿de dónde saldría? Del vientre de María. Ahora me entiendes cuando te digo que le prestes atención al mensaje de Dios a través de la palabra, que Él no te va a mandar mensajes con nadie, y que cuando Él te va a dar una noticia, un mensaje o un anuncio, lo hace de manera completa. Tú no necesitas explicaciones, al punto de que Jehová, Dios el Señor, casi que utiliza plastilina para que entendamos. El mensaje está aquí. Como les manifesté hace un momento atrás, muchas predicciones en el Antiguo Testamento de la promesa del Señor a David en este texto tienen cumplimiento tanto cercano como lejano. Ahora, David tal vez pudo entender esto de una manera muy personal, y a lo mejor David dijo: ok, me va a dar un hijo de los ya varios que tengo, y alguno de esos es el que se va a sentar en el trono después de que yo muera. Ahora, ¿pasó o no pasó? Literalmente pasó o no pasó. Claro, pasó. David está muriendo. Al final de Segunda de Samuel, de este libro de la Biblia, al final vas a encontrar a David muriendo, anciano ya, porque David murió en buena vejez, y eso fue porque Dios se lo prometió. Así es de que David murió en buena vejez, y él no estaba enfermo, él sencillamente estaba viejo y murió de buena vejez. Ahora, estando en la cama, en su lecho de muerte, manda llamar ¿a quién? Salomón. Manda llamar a Salomón. De hecho, el mensaje que le da Salomón es tremendo, porque él está en su lecho de muerte, y David, esto es un apunte doctrinal solamente de la Biblia, y entonces David está acostado en su lecho de muerte, y está Salomón viene, lo traen, su mamá y uno de los profetas vienen y lo traen, y David está ahí y lo mira y le dice: Salomón, hermanito, sea un hombre, porque usted ahora, yo estoy a punto de morir, necesito que seas un hombre. Y las palabras que le dice el rey David, o sea el papá, a Salomón, es: sé un hombre, y la manera para que seas un hombre es: guarda todas las palabras que están escritas en la ley. Guarda todas las palabras que están escritas en la ley. Haz conforme a todo lo que está escrito en el libro, y cumple con la voluntad de Dios, para que te vaya bien y seas próspero como yo lo hice, como yo lo pude lograr. ¿Cuál es la manera de ser un hombre de verdad? Según el consejo de David a Salomón, ¿cuál es la forma de ser un varón de verdad? Guardar. Y entonces el Salmo 1 tú vas a encontrar que dice el texto: bienaventurado él. ¿Qué expresión utiliza? Varón. Que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Wow. Hay que ser varones de verdad, y la única manera de serlo es guardando la palabra de él. El problema es que el reino que Salomón construyó, a medida que Salomón envejecía, se hundía más y más en el pecado, lastimosamente. Así es de que si David creyó que la profecía esta era con Salomón, no, ya Salomón, descártalo. No era Salomón, porque Salomón se envejeció, prosperó, sí, muy próspero. Creo que es catalogado como uno de los hombres, o si no, el hombre más rico sobre toda la tierra en toda la historia de la humanidad. De verdad, tenía demasiada riqueza. Entonces, como se sumergió en el pecado, escúchame muy bien esto: Salomón se distinguió por haber construido un templo suntuosísimo, majestuosamente hermosa era esa construcción, era maravillosa, el templo de Salomón. Pero recuerden que Dios le había dicho: yo no les he pedido que me construyan casa, yo soy el que les va a proveer la casa. Entonces, en el año 586 antes de Cristo, cuando ya el reino de Israel se había dividido en dos, el reino de Israel se dividió en el reino del sur y en el reino del norte. Ya en ese momento vinieron los babilonios, año 586 antes de Cristo, y conquistaron Israel. Y adivina qué sucedió: no quedó nada. Destruyeron el templo. Ahora, la promesa del pacto de Dios iba a fallar.
Porque Dios está diciendo, y la casa y el reino no tendrá fin. O sea, Salomón está siendo consumido por el pecado, Israel destruida, el templo destruido. Y yo quiero decirte, la promesa del pacto de Dios no falló. Porque Dios no estaba hablando de cosas materiales, terrenales. Dios estaba hablando en carácter espiritual y de algo mucho más sublime, alto y poderoso que esto que nosotros vemos. Él estaba hablando de un vientre que produciría al Rey soberano de toda la creación, por quien todas las cosas están hechas y por quien se sustentan en perfecto equilibrio. Es el reino de Cristo el que Dios prometió establecer para siempre. ¿Por qué Zacarías lo primero que nombra es el pacto que Dios hizo con la casa de David? Porque todo lo concerniente a Cristo y al plan redentor de Dios y al plan de salvación de Dios que está escrito desde la eternidad tenía que ver con la casa de David. De hecho, si ustedes van un momentico, no pierdan la hoja que tienen allí, y vayan un momentico a Mateo capítulo número 1, libro de la genealogía de Jesucristo. Vamos, ¿qué dice? ¿Hijo de quién? ¿Cómo así? ¿Descendiente de quién? ¿Y también de quién? Rápidamente vayan a Lucas capítulo 1, versículo 75. Ya vimos que en los primeros, en el 71, que leímos, que es nuestro texto base. Yo le dije que era el texto base, ¿verdad? Lucas 1, versículo 71. ¿A quién nombra? De David su siervo. Luego, al versículo 73, entonces, por un lado, vemos a Zacarías hablando de David y la casa de David. Y en el 73, ¿de quién está hablando? De Abraham. Mateo 1 comienza. Esta es la genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham. ¿Qué relación tiene esto? Pues tiene la relación de que tanto a David como a Abraham, pero estamos centrados solamente a David, pero tanto a David como a Abraham, Dios les hizo un pacto. Dios les hizo una promesa y Él cumplirá el pacto, y cumplió de hecho el pacto. Y todo eso iba a suceder, el cumplimiento del pacto iba a suceder ¿con qué? Con el nacimiento desde las entrañas de uno que se sentará en el trono para siempre. ¿Quién? Cristo. ¿Quién está sentado en el trono de tu corazón? Las promesas que Dios hace no van a fallar porque todo lo que Dios dice lo cumple. Escúchame muy bien, Dios lo cumple, pero en su sí y en su amén, en el de Él, no en el de nosotros. Pero todo lo que Dios prometa no va a fallar. Todo lo que Dios pactó, no va a quedar nada incumplido. Todo se ha cumplido y todo se cumplirá. Este Rey glorioso del cual Jehová está hablando en 2 de Samuel, y que nacerá de las entrañas del linaje de David. Perdón, paréntesis. Usted tiene que darse cuenta que María está dentro de la línea genealógica de la casa de David. Y otro anuncio: José venía de otra vertiente de la genealogía también de David. Es un dato que creo que le va a servir. Ese Rey glorioso un día va a regresar para establecer su reino terrenal en cumplimiento a la promesa de ¿quién? ¿De Dios a quién? A David. Abraham, sí, claro, pero ¿a quién más? Específicamente ¿a quién? A David. Pero para que todo esto suceda, para que el cumplimiento de la promesa suceda, para que el cumplimiento del pacto sucediera, ¿qué se necesitaba? Que Jesús estuviera en el vientre y naciera, porque Dios, Jehová de los ejércitos, dijo que esa era la manera. Ahora, yo quiero preguntarles, ¿ustedes creen que es importante hablar del nacimiento de Jesús o no? Mira lo que el profeta Isaías dice en el capítulo 9 de Isaías, versículo 7. Léelo, está allí para ti. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David. ¿Qué hace Isaías hablando de David ahora? Vamos, pongan sus ojos en el texto, por favor. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. ¿De quién está hablando? ¿De quién? ¿Del reinado de quién? De Cristo. ¿Sobre el trono de quién? Y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. ¿Cuándo? Desde ahora. ¿Y hasta cuándo? Hasta siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Dios está diciendo: yo lo dije, yo lo prometí, yo lo pacté, yo lo voy a cumplir.
Y entonces utiliza a un profeta como este Isaías, que de hecho Isaías es el que más habla de esto. Y mira lo que Isaías está trayendo aquí. Isaías está recordando a quién, al rey David. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo hoy? Entonces es ese reino mesiánico con su esperanza y expectativa de salvación de los enemigos de Israel y de la mano de todos los que los aborrecieron, lo que produjo la alabanza de Zacarías en Zacarías 1, el texto que leímos hoy. Es Zacarías viendo el vientre de María y diciendo: caramba, o sea, lo que está ahí en ese vientre es lo que nos va a permitir a nosotros ver cumplido todo lo que ha sido prometido. ¿Y qué es lo que el Señor promete? La promesa que Dios le hizo a David es que iba a descansar, que iba a estar tranquilo, que ya iba a acabar con todos sus enemigos, a tal punto que David iba a tener: ya no tengo con quién más pelear, ya me voy a dedicar a cultivar fresas. ¿Solo a David le estaba dando descanso? Yo les pregunto, ¿usted cree que solo esa promesa era para David? ¿Para quién más? Vamos, levante su mano derecha conmigo. La promesa de Dios que hizo a David de descansar también es para mí. ¿Lo pueden creer? Por un lado, Zacarías está pronunciando una alabanza maravillosa, llena de conocimiento doctrinal y llena de mucha profecía y revelación, con una criatura en el vientre de María. ¿Qué fue lo que produjo la alabanza en el corazón de Zacarías? La criatura en el vientre. La pregunta es: ¿qué es lo que produce alabanza en ti? ¿Cómo se produce? ¿De dónde sale tu alabanza? ¿Qué produce? El Espíritu Santo. Amén, gloria. Cuando alabamos, ¿por qué alabamos? Porque nació, lo que Dios prometió se cumplió. Nació del vientre de una mujer y se sentará en el trono para siempre, y su reino no tendrá fin, su reino no será conmovido, no tendrá fin. ¿Por qué alabamos a Cristo? No es solo porque Dios es bueno, porque estoy agradecido, todo eso amén, aleluya, todo eso amén. Pero si tú y yo alabamos a Cristo es por la razón correcta y central. ¿Por qué alabamos a Cristo? ¿Por qué Zacarías levanta semejante alabanza en Zacarías 1, en Lucas 1? Porque el Salvador nació, porque el Salvador viene, porque el Salvador se va a sentar en el trono, porque Él vino a redimir, porque Él vino a salvar, porque Él vino a rescatar lo que se había perdido. Porque le quiero recordar una promesa de Dios para todos aquí. No es que Dios sea mezquino y deje que la gente se pierda a la deriva. Porque Dios dice en su palabra: yo no quiero que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo del corazón de Dios. El problema es si tú y yo queremos. Ese es el problema. Ese es el punto. La manera como vamos a concluir esta mañana tal vez no le vaya a gustar. Porque mira: pero luego la criatura nació, la criatura creció, la criatura caminó en Israel. ¿Y sabe qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Rechazaría y ejecutaría a su rey. El pueblo de Israel rechazó al propio Mesías que caminó entre ellos. Lo rechazó. ¿Dónde está nuestro nivel de rechazo hacia Cristo en nuestra vida? No, ¿cómo se le ocurre, Natán? ¿Cómo se le ocurre, pastor? No, yo cómo voy a rechazar a Jesús. No, yo, imagínese, si Él es el Señor de señores, el Rey de reyes. Y entonces cuando nosotros nos comportamos deliberadamente como nos comportamos, ¿qué crees que estamos haciendo? Y sabemos en nuestro corazón que lo que estamos haciendo está mal. ¿Qué estamos haciendo? Pero no, nosotros no. ¿Cómo se le ocurre, pastor? Usted sí, siempre pensando lo malo de uno, ¿no? Usted siempre dándole a uno palo. No, yo no estoy dándole palo a nadie, mis amados. Aún a pesar de esa desobediencia y ese rechazo de Israel, mira esto: el rey volverá un día para establecer su reino terrenal, exactamente como Dios se lo prometió a David, porque fue una promesa y Él va a cumplir ese pacto, lo va a cumplir. Mientras Él vuelve, ¿qué debemos hacer nosotros aquí? Desde nuestras entrañas ahora sacar lo que nos habita. ¿Qué se supone que nos habita? Porque Él dijo que se iba a construir una casa, o sea, Dios se va a proveer una casa. ¿Qué nos debe habitar a nosotros? El Espíritu Santo, ¿o no? Claro que sí. Así es de que nuestra alabanza, ¿de dónde debe proceder? Entonces cuando se llama a hacer un clamor, un gemido por la presencia de Dios, algunos podrán pensar: le empezó la locura a Natán. Cuando empezamos a levantar un clamor, a veces no se necesitan palabras, solamente es un clamor. ¡Oh! 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 Desde adentro.
¿Cuánto deseo tenemos por la presencia de Dios? ¿Cuánto? ¿De qué estamos embarazados? María tenía a Cristo en su vientre. ¿Qué tienes tú en el tuyo? ¿Qué tengo yo en el mío? Por último, Apocalipsis capítulo número 19, 11 al 21. La conclusión de hoy es con este texto. ¿Saben por qué clamamos desde el vientre? ¿Sabe por qué debemos estar embarazados de Cristo? Porque esto dice las Escrituras, esto que vas a leer conmigo. ¿Estamos? Vamos, no quiero que nadie se quede sin leer el texto, por favor. Discúlpeme si le sueno como impositivo, pero no es así. Quiero que leas conmigo el texto. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con su justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito, ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito un nombre, ¿cuál? Rey de Reyes, Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de los fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales de las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago que arde con fuego y azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Amén. Un jinete con vestiduras blancas en un caballo blanco, pero sus vestiduras están manchadas en sangre. ¿Por qué están manchadas en sangre? No es la sangre del cordero, porque el que viene no viene como cordero, él ya vino como cordero. Las vestiduras manchadas en sangre no es su propia sangre. Las manchadas vestiduras en sangre son la sangre de todos sus enemigos. No estoy queriendo ser ominoso ni quiero ser bizarro, pero la palabra de Dios está clara para usted y para mí. Él dice que va a atravesar a todos sus enemigos con su espada. Los va a asesinar. ¿Quién? Cristo va a acabar con todos sus enemigos. ¿Y quiénes son los enemigos de Cristo? El tierno e ingenuo bebé en un pesebre, en un insignificante pueblo de Israel llamado Belén, naciendo del vientre de una virgen. Usted puede notar la forma en cómo vino la primera vez, y ahora puede notar la manera en cómo va a volver. Oro con todo mi corazón para que el Espíritu Santo llene tu vida. Mira, yo no tengo ni el más mínimo deseo de que tú seas considerado como un enemigo de Dios cuando Él vuelva, de Jesús. Ese no es mi deseo. Si tú quisieras tener rabia conmigo, malestar conmigo, odiarme tal vez, tranquilo, yo te voy a perdonar, no te preocupes. Pero el día que el Señor regrese, mi anhelo con todo mi ser, con todas las fuerzas de mi vida, es que tú estés también conmigo, viéndolo cara a cara. ¿Qué tienes en tu vientre? ¿De qué estás embarazado? ¿De qué estás lleno? ¿Cuál es la promesa y el pacto que tienes sobre ti y sobre tu casa? ¿Cuál? En 10 años te vas a comprar un apartamento. Ese es el pacto, esa es la promesa.
En 5 años tendré mi carro eléctrico, mi primer carro eléctrico. Gloria a Dios. En 3 años, cuando me gradúe, seré contratado por una multinacional que me dará un salario maravilloso. Esa es tu esperanza y la mía. Todo eso va a venir. Mis amados, por favor, les ruego, no juguemos más. No juguemos más al cristiano, no juguemos más a la iglesia, no juguemos más, por favor, les ruego, no juguemos más. Él va a atravesar a todos sus enemigos con su espada. Y esto no es para que tengas terror, ni miedo, ni nada de eso. Esto no es predicar el evangelio de manera terrorífica, no. Deja que Cristo llene toda tu vida. Cuando Dios le estaba diciendo a David que Él se iba a proporcionar una casa, es porque Él estaba pensando en ti y estaba pensando en mí. No hay mejor lugar para que Dios quiera habitar que tu corazón y el mío. Porque Él te hizo con sus propias manos. Las tiendas, el tabernáculo, los templos que se hicieron y se construyeron fueron hechos por las manos de los hombres. Terminemos con una oración muy sencilla. Señor, ven y habítanos. Señor, ven y habítanos. Señor, ven y habítanos. Gracias por haber compartido con nosotros hoy en Sion Podcast. Recuerda suscribirte, dar me gusta y activar la campanita para que puedas recibir notificaciones cada vez que compartimos contenido nuevo en nuestro canal. Si el mensaje de hoy ha sido útil para tu vida, compártelo. Sion Podcast es un proyecto de Sion Lugar del Trono Iglesia en Floridablanca, Santander, Colombia. Nos volveremos a ver pronto.